Ahora mismo, mientras me escuchas, acabas de respirar. No lo decidiste, no pensaste en ello, simplemente ocurrió, como ha ocurrido cada 3 a 5 segundos desde el momento en que naciste, sin una sola orden consciente de tu parte, sin que jamás hayas tenido que recordarlo. Y nunca te has preguntado realmente quién manda. ¿Eres tú? ¿Tu cerebro? ¿Algún mecanismo automático que corre en segundo plano como un proceso del sistema operativo que no puedes ver? Y si te digo que la señal que dispara cada respiración no viene de que te estés quedando sin oxígeno, sino de que se está acumulando demasiado dióxido de carbono, la premisa que tenías sobre tu propio cuerpo ya está equivocada. Eso es solo el principio. Empecemos por la idea que tienes sobre por qué respiras. Respiramos para obtener oxígeno. Eso es lo que todo el mundo dice. Y es parcialmente cierto. El oxígeno es el objetivo final. Pero el disparador, la señal que hace que tu cuerpo exija una respiración ahora mismo, urgentemente, de manera incontrolable, no es la caída de oxígeno en sangre. Es la subida de CO2. Esto no es un detalle menor. Es una diferencia con consecuencias que pueden costar la vida. Puedes tener niveles peligrosamente bajos de oxígeno en sangre y no sentir ninguna urgencia particular de respirar. Los pilotos que sufren hipoxia en altitud a veces pierden la conciencia sin sentir que les falta el aire. El oxígeno bajó sin que el CO2 subiera lo suficiente para activar la alarma. Pero acumula CO2, aunque tengas oxígeno de sobra, y el impulso de respirar es inmediato, físicamente aplastante, casi imposible de ignorar. Hay una forma de morir en el agua que ilustra esto de manera brutal. Se llama pérdida de conciencia por hipoxia en aguas tranquilas. Ocurre con nadadores entrenados que hiperventilan antes de bucear para aguantar más tiempo. La hiperventilación elimina CO2, pero no carga más oxígeno. Entonces buzan, el oxígeno se consume y el CO2 tarda en subir porque empezaron desde muy bajo. El cuerpo no siente la urgencia de subir. El nadador pierde conciencia bajo el agua sin haber sentido que necesitaba respirar. El cuerpo no detecta lo que le falta, detecta lo que le sobra. Esa distinción entre la señal de control y el recurso que se busca es fundamental para entender lo que sigue. Bien, el cuerpo exige aire. ¿Cómo entra? La mayoría tiene una imagen de los pulmones aspirando, como una jeringa que tira del émbolo y el aire entra. Intuitivo, razonable, incorrecto. Los pulmones no tienen músculos, son sacos pasivos de tejido elástico, no pueden moverse solos, no aspiran nada. Lo que crea la respiración es el diafragma. El diafragma es una cúpula muscular que separa el tórax del abdomen. Cuando está relajado, tiene forma de cúpula, arqueado hacia arriba. Cuando se contrae, se aplana. Y ese aplanamiento hace algo específico. Aumenta el volumen de la cavidad torácica. Más volumen, misma cantidad de aire adentro. La presión dentro del tórax cae. Cae por debajo de la presión atmosférica exterior. Y entonces el aire de afuera, empujado por esa diferencia de presión, fluye hacia adentro. No aspiras el aire. El aire es empujado hacia adentro por la presión atmosférica. La atmósfera hace la mitad del trabajo de cada respiración. Sin presión atmosférica exterior, en el vacío, o incluso a altitudes extremas donde la presión es muy baja, el diafragma más entrenado del mundo no podría mover suficiente aire. Los alpinistas en el Everest jadean porque la presión exterior es tan baja que aunque el diafragma funcione perfectamente, el volumen de moléculas de oxígeno por litro de aire es una fracción de lo que hay al nivel del mar. Llevas toda la vida respirando y nunca supiste que era la atmósfera quien empujaba. El aire llega a los pulmones. Ahora viene la parte que me parece elegante de una manera casi ofensiva. Los pulmones tienen una superficie interna que si la extiendes completamente ocupa entre 70 y 80 metros cuadrados. Ese es el área total de todos los alvéolos, esas bolsitas microscópicas donde ocurre el intercambio de gases.
Están dentro de un espacio en tu pecho que tiene quizás 4 litros de capacidad. La naturaleza plegó 70 metros cuadrados de superficie de intercambio dentro de ese volumen. La pared alveolar tiene menos de medio micrómetro de grosor, unas 5 veces más delgada que una membrana celular típica. El oxígeno cruza esa pared por difusión simple. Hay más concentración de O2 en el aire que acabas de inhalar que en la sangre del capilar de al lado. Así que las moléculas migran del lado de más concentración al de menos, sin ninguna bomba, sin ningún gasto de energía. Pura física estadística. Pero una vez en la sangre, el oxígeno no viaja disuelto en el plasma como lo hace el CO2. El oxígeno es poco soluble en agua. Si solo se disolviera en plasma, la sangre transportaría una cantidad completamente insuficiente para mantener vivo un organismo de tu complejidad. Por eso existe la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína con 4 cadenas, cada una con un grupo hemo en el centro. Y en el centro de cada grupo hemo hay un átomo de hierro. Ese hierro es el que abraza el oxígeno. 4 átomos de hierro por molécula de hemoglobina, 4 moléculas de oxígeno por carga. Y hay aproximadamente 270 millones de moléculas de hemoglobina en cada glóbulo rojo. El sistema de transporte es extraordinariamente denso. Pero lo que hace la hemoglobina no es solo transportar, es decidir cuándo soltar. En los pulmones, donde la presión parcial de oxígeno es alta, la hemoglobina lo captura fácilmente. En los tejidos, el músculo trabajando, el cerebro procesando, donde el oxígeno ya fue consumido y la presión parcial es baja, y donde el CO2 producido por el metabolismo ha bajado ligeramente el pH local, la hemoglobina suelta el oxígeno. El entorno químico local le dice cuándo agarrar y cuándo liberar. Es un sistema de entrega inteligente sin ningún controlador central. La distribución de oxígeno se ajusta automáticamente a la demanda local. Y el color rojo de la sangre, ese rojo vivo que sale de una herida arterial, diferente del rojo oscuro venoso, es literalmente el color del hierro unido al oxígeno. Oxihemoglobina versus deoxihemoglobina. Cada color es química diferente, visible a simple vista. Ahora viene lo que me parece más extraño de la respiración, y es algo que tiene implicaciones que la mayoría nunca ha considerado. La respiración es el único proceso vital del cuerpo que opera en 2 mundos simultáneamente. El corazón late solo. No puedes pararlo conscientemente. No puedes acelerarlo directamente con la mente. La digestión corre sola. El sistema inmune trabaja sin que sepas qué está haciendo. Todos esos procesos son autónomos, fuera de tu control voluntario. Pero la respiración vive en los 2 lados a la vez. Hay un grupo de neuronas en el tronco del encéfalo, el complejo Pre-Bötzinger, que genera el ritmo respiratorio de manera completamente autónoma. Estas neuronas empezaron a funcionar antes de que nacieras, mientras todavía estabas en el útero practicando movimientos respiratorios, aunque no hubiera aire que respirar. Funcionan mientras duermes, mientras estás anestesiado, sin ningún input consciente tuyo. Y al mismo tiempo, ahora mismo, puedes decidir respirar más rápido, más lento. Puedes contener el aliento durante un tiempo. Puedes respirar con el abdomen o con el pecho. Puedes hacer la respiración cuadrada que usan los Navy SEALs para controlar el estrés. 4 segundos inhalar, 4 retener, 4 exhalar, 4 retener. Ningún otro proceso vital te da esa opción. Esa dualidad no es un accidente evolutivo, es una interfaz. El sistema nervioso autónomo que controla las funciones involuntarias y el sistema nervioso somático que controla los movimientos voluntarios normalmente no se hablan directamente. La respiración es el puente entre los dos, y eso significa que cuando tomas control consciente de tu respiración, estás entrando por la puerta trasera del sistema nervioso autónomo.
las técnicas de respiración que usan meditadores budistas, buzos de apnea, cantantes, atletas de élite, no son rituales o placebos, son manipulación directa del sistema nervioso autónomo a través del único canal de acceso consciente que tienes. Cuando respiras lento y profundo, activas el nervio vago, reduces la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial, disminuye la respuesta de estrés, no como consecuencia indirecta de relajarte, sino directamente, mecánicamente, como resultado de cambiar el patrón de señales que el nervio vago envía al cerebro. Tienes acceso manual a un sistema que normalmente corre en automático. La mayoría nunca lo usa. Aquí quiero hacer una pausa para hablar del CO2, porque tiene la peor reputación injustificada de la bioquímica. Lo llamamos desecho metabólico. Lo tratamos como algo que hay que expulsar lo antes posible. El CO2 malo, el oxígeno bueno. Esa es la narrativa. Es demasiado simple. El CO2 en sangre no es solo un residuo esperando ser eliminado. Es una señal de control activa con múltiples funciones críticas. Primera, regula el pH de la sangre. El CO2 se disuelve en plasma y forma ácido carbónico, que afecta directamente el pH. El cuerpo mantiene el pH sanguíneo en un rango extraordinariamente estrecho, entre 7.35 y 7.45. Salir de ese rango en cualquier dirección tiene consecuencias graves. El CO2 es uno de los reguladores principales de ese equilibrio. Segunda, controla la vasodilatación local. Los vasos sanguíneos en los tejidos se dilatan en presencia de CO2, lo que significa que más sangre llega exactamente donde más metabolismo está ocurriendo, donde más CO2 se produce. Es regulación automática del flujo sanguíneo por demanda local. Tercera, el efecto Bohr. La curva de disociación de la hemoglobina, que tan fácilmente suelta el oxígeno, se desplaza con el CO2 y el pH. En presencia de más CO2 y pH más bajo, la hemoglobina suelta el oxígeno más fácilmente. En tejidos activos que producen mucho CO2, la hemoglobina entrega más oxígeno. El sistema se autoajusta. Ahora mira lo que pasa cuando hiperventilamos. Respirar muy rápido y profundo elimina CO2 más rápido de lo que el metabolismo lo produce. El CO2 en sangre cae, el pH sube, los vasos sanguíneos se contraen y la hemoglobina, con pH alto y poco CO2, se aferra al oxígeno en lugar de liberarlo. El resultado, aunque tus pulmones estén llenos de aire y tu sangre lleve oxígeno, tus células pueden recibir menos de lo que necesitan. Respirar demasiado produce lo mismo que respirar poco. Los hormigueos en manos y pies que siente alguien que hiperventila por ansiedad, eso es vasoconstricción periférica y cambio en la excitabilidad neuronal por pH alterado. No es psicológico, es química directa. Y el tratamiento clásico de respirar en una bolsa funciona exactamente por esto. Reinhalar el CO2 exhalado para restaurar los niveles normales. El CO2 no es el enemigo, es el regulador. Sin él, el sistema se desequilibra aunque haya oxígeno de sobra. Tengo que ser honesto sobre lo que todavía no sabemos. El complejo Pre-Bötzinger, ese grupo de neuronas que genera el ritmo respiratorio, fue identificado en los años 90. Su existencia resolvió una pregunta de décadas. ¿Dónde está el marcapasos de la respiración? Pero ¿cómo exactamente esta red neuronal genera un ritmo estable? ¿Cómo se adapta instantáneamente al ejercicio sin que haya ningún tiempo de retraso perceptible? ¿Cómo sobrevive a lesiones que deberían destruirlo y sigue funcionando? Esos mecanismos se siguen investigando. La neurociencia de la respiración no es un capítulo cerrado, es un campo activo. Lo que sí sabemos es suficiente para que el mecanismo sea asombroso. Lo que no sabemos es suficiente para mantener la pregunta abierta. Y esa combinación, comprensión profunda con misterio intacto,
Es exactamente el estado en el que la ciencia es más interesante. Déjame decirte lo que me persigue de todo esto. Ahora mismo, mientras terminas de escuchar esto, vas a exhalar CO2. Esas moléculas de carbono saldrán de tus pulmones, entrarán a la atmósfera y en algún momento serán captadas por una planta, absorbidas a través de los estomas de una hoja, convertidas en glucosa por la fotosíntesis, incorporadas a la estructura de esa planta. El oxígeno que inhalaste en la próxima respiración fue producido por fotosíntesis, por plantas, por algas, por cianobacterias. Las cianobacterias llevan haciendo esto aproximadamente 3.000 millones de años. Antes de ellas, la atmósfera de la Tierra no tenía oxígeno libre. Ellas lo pusieron ahí, transformaron el planeta. Cada átomo de oxígeno que entra a tus pulmones ahora mismo tiene una historia que se remonta a esa transformación. Pasó por otros pulmones, humanos, animales, insectos, estuvo en el océano, estuvo en una roca, ha estado en este planeta desde antes de que existiera la vida compleja. Y el CO2 que exhalas completará el ciclo. No es metáfora, es química verificable, continua, sin pausa, desde hace eones. La respiración no es solo un proceso fisiológico que mantiene tus células vivas. Es el punto donde tu bioquímica personal se conecta con la atmósfera planetaria, con el ciclo de carbono que regula el clima, con la cadena de vida que empezó en el océano hace miles de millones de años y llegó sin interrupciones hasta ti. Cada 3 segundos, sin que tú lo decidas, sin que lo recuerdes, con la atmósfera empujando desde afuera y tus neuronas marcando el ritmo desde adentro y 300 millones de años de evolución haciendo que todo funcione exactamente como tiene que funcionar. La pregunta que queda no es cómo respiras, es que en cada ciclo de 3 segundos eres parte del mismo intercambio químico que mantiene vivo este planeta. Y eso ocurre sin que jamás hayas tenido que pensarlo. Eso, para mí, es lo más extraordinario de todo.